Más salud al alcance de todos. Más que un medicamento, tu salud es nuestra prioridad. Calidad y servicio es lo que nos distingue. Farmapronto. Más salud al alcance de todos. A todos, es un gusto saludarlos nuevamente a través de Conscientemente. Los saluda su amiga Montserrat Sánchez y hoy traemos un tema que espero sea de gran utilidad para todos la gente que nos está escuchando el día de hoy. Hola, buenas tardes, yo soy Karina. El tema de hoy se titula Tips para vivir una pérdida. Para ello traemos a un psicólogo y especialista en tanatología, él es José Luis Luna. Buenas tardes. Gracias nuevamente por las gracias. Bueno, pues aquí estamos nuevamente Conscientemente para abordar un tema que tiene que ver con cuestiones tanatológicas, con cuestiones de pérdidas propiamente. Y pues nada, nuevamente gracias por la invitación. A usted. Y pues bueno, no sé si quieren que comencemos de una vez para tips para vivir una pérdida. Muy bien, entonces listos, vamos a escuchar los siguientes tips. Ok, bueno. Antes de comenzar a hablar propiamente de estos tips tips en cierta forma, pues aquí la invitación es primero que chequen nuestras cápsulas anteriores, nuestros en vivos y todo lo que conscientemente ha estado publicando, de modo que le puedan dar seguimiento a estas cápsulas, sobre todo esta que tiene que ver con tips para vivir una pérdida, porque previamente ya se ha abordado un poquito este tema de la muerte, las pérdidas, entonces como para que nos sigan un poquito mejor el hilo del tema, consulten esta página de Conscientemente en Facebook y en YouTube. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno. Les comento esta cuestión de lo de las pérdidas, entender que hay muchos tipos de pérdidas a lo largo de nuestra vida, pero en el tema del día de hoy nos vamos a concentrar solo en la pérdida de un ser querido, es decir, en la muerte de un ser querido. Entonces, solo hablaremos de pérdidas en cuanto a seres que pues representaron algo importante para nosotros, nuestros seres queridos, y pues bueno, ¿qué se puede hacer como para vivir esta parte difícil que implica todo esto, ¿no? Entonces, son de alguna forma tips, son, pues si lo quieren tomar como consejo, adelante, más no son recetas de cocina. Aclaro, no son recetas de cocina. Cada quien lleva el duelo de manera diferente, el significado y la intensidad con la que se vive la pérdida, pues es muy diferente. Entonces, pues bueno, aclarado esto, vamos a comenzar con nuestro primer tip, nuestro primer consejo. El primero es prepárate. ¿En qué sentido prepárate? No es nada fácil vivir la pérdida de un ser querido, la muerte pues no es un proceso fácil. Entonces prepárate. ¿Para qué? Prepárate para diferentes trastornos del sueño. Te va a empezar a dar más sueño o se te va a ir el sueño. Entonces de repente durante el día vas a estar muy distraído, vas a estar medio confundido. A veces pudiera darse de que se manifiestan sueños medio extraños, pues son diferentes situaciones pues que nos van a tener desajustados. Entonces normalmente tenemos una forma de dormir, una cantidad de horas, o de repente vivimos pues el día a día de una manera muy, muy común, muy normal. Pues prepárate porque van a venir cambios y es perfectamente normal. O sea que si lo trasladamos a palabras muy cortas, se va a presentar un cambio, ya sea un pequeño o grande cambio en el sueño. Efectivamente, en el sueño, en la conducta en general. Digamos que esos grados que nosotros manejamos de normalidad de comportamiento se van a alterar un poco. Entonces, prepárate. De alguna manera va a venir, se va a afectar ese ritmo normal de vida. Yo hablo específicamente del sueño, pero insisto, pueden haber muchas situaciones. Puede ser, por ejemplo, el apetito, ¿no? De repente se les va el hambre y cosas así. Efectivamente, el cambio en el apetito, a veces se le va el hambre, como dice Karina, o a veces comemos de más. Tenemos esas irregularidades, entonces hay que prepararnos. Siempre o casi siempre una pérdida pues nos va a alterar nuestro ritmo normal. ¿Ok? Bien.
Segundo tip o segunda recomendación, yo le quise llamar regalarnos tiempo. ¿Cómo regalarnos tiempo? Pues van a venir momentos de tristeza, momentos de enojo, de repente uno que otro día pues más tranquilo, de repente regresamos a la tristeza, regresamos al enojo, es normal. Así como hablábamos de esos desajustes en el sueño, en la comida, como decía Karina, pues también se van a venir estos desajustes en la cuestión emocional. Entonces, aquí la recomendación es darse permiso de vivir las emociones. Por ahí también teníamos un podcast en el cual se habló sobre las emociones y la importancia de esto, entonces hay que checarlo también. Sí, efectivamente hay que darse permiso de vivir las emociones. Si en ese momento se siente feliz, que no se presente esa culpa, ¿no? Como decir, ¿por qué me estoy sintiendo tan bien? ¿O por qué me estoy divirtiendo si hace poco falleció tal persona, ¿no? Entonces no importa, si en ese momento te estás sintiendo así, pues dejar salir esa emoción. Sí, efectivamente, o sea, las emociones son para vivirse, no son para reprimirse. A lo mejor cuando es reciente la pérdida son un poquito más intensas, pues bueno, hay que vivirlas como tenga que ser y pues que no nos la repriman, hay que permitirnos, hay que darnos ese tiempo, regalarnos ese tiempo para vivir esa tristeza, ese enojo, pues a lo mejor esa tranquilidad que de repente nos dé, pero las emociones no hay que reprimirlas, hay que vivirlas como tal. ¿Okay? Expresarlas. Así es. Entonces, esto nos va a llevar también a la tercera parte, al tercer tip, la tercera recomendación, que le puse, busca a alguien con quien platicar. Es importante. Superimportante. Efectivamente, contar con redes de apoyo, pues contar con una persona, de preferencia alguien de nuestra entera confianza. ¿Esto para qué? Normalmente a la gente le incomoda que estemos comentando, que estemos hablando de la muerte o de la persona y salimos con las típicas frases. No, es que ya está en un lugar mejor. Ya no hables de ello, ya no lo comentes. Ya no llores porque no lo vas a dejar descansar. Ah, caray. Sí, ya no llores, no va a descansar en paz. Todo este tipo de situaciones que nos dicen, pues realmente es lo contrario. Pues con mayor razón tenemos que hablar, si es posible, hasta el cansancio, de cómo nos sentimos, a lo mejor de lo mucho que extrañamos a la persona, porque pues a veces contar con una persona que nos ayude en todo este proceso psicoemocionalmente ayuda bastante a la transición. Recordemos que el perder un ser querido no significa ya se te va a olvidar o de que ya no te vas a acordar, no. Significa poderlo acomodar como una especie de plano diferente de tu corazón, de tu cabecita, donde lo puedas recordar, pero pues ya no va a doler igual, o a lo mejor no va a ser tan intenso. Como del 1 al 10 va a ir disminuyendo, ¿no? Yo creo esa intensidad del dolor. Así es, y mientras más se hable con la persona de confianza, la red de apoyo, entonces pues eso nos va a permitir que vayamos desfogando toda esta parte, insisto, hablar de cómo se siente uno, de lo mucho que extraña al ser querido, se vale, hay que buscar a alguien que nos brinde esa confianza. Sí, siento que es bien importante eso, ¿no? Buscar a alguien que realmente nos escuche nada más, porque luego también a veces nos encontramos con personas que, aunque no les pidamos la opinión o ciertas cosas, a veces hasta se ponen a juzgarte o a darte consejos que en realidad tú ahorita ni ocupas, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pues bueno, pasaríamos al cuarto tip, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si regresamos ahorita de un pequeño corte e iniciamos con el cuarto tip? Ok, ¿Sale? muy bien. No se vayan, regresamos. Hola, ya estamos de vuelta. El tema que estábamos tratando, para quienes no nos estaban escuchando desde el inicio, es tips para vivir una pérdida y nos quedamos en el cuarto tip. Así es, regresamos, estábamos hablando previamente de buscar a alguien con quien platicar y pues seguimos abordando estos tips para llevar esta parte de las pérdidas, ¿no? El cuarto tip o a lo mejor la recomendación sería no enjuiciar. ¿Cómo no enjuiciar?
darse permiso de sentir y no establecer juicios de valor, sobre todo negativos, porque tendemos mucho como en los momentos difíciles pues a castigarnos como verdugos con latigazos. No, es que no, esto no puede pasarme a mí, y de repente, no, pues es que, ¿por qué estoy dejando de hacer esto? Si debería, si ya está en un lugar mejor. Tratar de evitar este tipo de juicios. Caray, pues somos humanos, tenemos la oportunidad de vivir en esta vida, y vivir en esta vida implica también sentir. Entonces, no juzgarnos, no ser tan duros con nosotros mismos, y pues hay que procurar pues pasar por estos momentos difíciles pues sin juicios, sin ser tan duros con nosotros mismos. En ese de no enjuiciar, podría entrar contando, ahorita me recordó una persona que conocí, su hijo se suicidó. Entonces, ella sentía, obviamente sentía el dolor, ¿no? Y estuvo bastante, pues, decaída. Pero hay algo que me llamaba la atención, era de que le daba mucha vergüenza. Como que la gente supiera que él se había quitado la vida. Sí. Entonces era como que no quería salir porque la gente la iba a señalar, de la que su hijo se mató. Ay, pues, ¿cómo estaría la familia? Porque, pues, él se quitó la vida. Pero sí, claro, cosas que ni siquiera a lo mejor ella tenía la evidencia de que estaban pasando, sino eran puras ideas que ella tenía a través de lo sí, que estaba sí, pasando. De repente ante estas situaciones tan difíciles, pues surgen estos jueces que nosotros llevamos dentro, y pues cada vez más difícil se está como manifestando, y nos ponemos en un plan así. Suicidio es todo un tema aparte, pero lo que coincido perfectamente, y qué bueno que pusiste el ejemplo, es que, pues caray, si de por sí ya es un momento difícil, pues qué importa lo que los demás digan. Hay que vivir la pérdida, hay que centrarse en uno mismo. Sí viene la culpa, sí vienen elementos que a lo mejor se pueden trabajar, a lo mejor en psicoterapia, en terapia tanatológica, pero lo que sí es, pues si de por sí ya es duro, pues no latigarnos más fuerte todavía, ¿no? Entonces, es la recomendación, no enjuiciarnos, basta. ¿Ok? Pasamos al quinto punto, al quinto tip, la quinta recomendación, que nos habla, y yo le quise como titular, escribe. ¿Cómo que escribe? Ayuda mucho de repente, así como les dije en un punto anterior, hablar de la persona, de repente estar en un momento con uno mismo, no quiero decir solo, pero con uno mismo, en el cual uno pueda, a través de la escritura, pues un poquito como desahogarse. Escribir ayuda mucho, es un proceso terapéutico muy interesante. E incluso como a reestructurar tus pensamientos. Claro, el escribir te permite como organizar también lo que traes ahí en tu cabecita. Entonces, ¿qué puedes escribir? Pues escribe cuánto le extrañas, o sea, ¿para qué te lo guardas? Exprésalo. Escribe cuánto le extrañas, a lo mejor, pues cuánto le querías a la persona que se fue. Es una manera como de desahogarse. Escribir es muy buena manera de desahogarse, de sacar a lo mejor esa energía un poquito que está contenida en cuanto a esta pérdida, pero sí, hay que expresarlo verbalmente, y también apoya mucho el hecho de escribirlo, y más porque se va en este momento de estar con uno mismo. Muchas veces nos vemos todo el día obligados a estar con muchas personas, a interactuar con otras personas, pero en ese momento, en la intimidad de uno mismo, consigo mismo, puede ser uno tan sincero como uno lo necesite, y el escribir es una manera de permitirte vivir y procesar esta pérdida. Entonces es bien importante. Es muy importante, y creo que se va muy bien de la mano, como lo mencionaba, entre el expresar y escribir. Sí. Entonces hay que darnos la oportunidad. Muy bien. Muy bien. Siguiente tip. El sexto tip, esta sexta recomendación, a lo mejor va a sonar un poquito pues antipsicológica, pero en realidad no lo es. Haz ejercicio. Haz ejercicio, y Monse, pues creo que tú no me dejarás mentir sobre todo esto. Esta parte del ejercicio es interesante, porque de repente, cuando estamos en un momento de duelo, pareciera que toda nuestra energía se va, todo
todo ese entusiasmo que de repente tenemos por la vida se va. Pero algo pasa curiosamente con el ejercicio. El ejercicio nos ayuda físicamente a través de la liberación de diferentes neurotransmisores y diferentes sustancias que se irrigan por todo el cuerpo y nos ayudan emocionalmente. Hay que recordar que somos seres biopsicosociales, es decir, somos personas que estamos conectados cuerpo, mente, si quieren llamarle espíritu también, y también socialmente. La parte física es muy importante. Aunque no se tengan muchas ganas, es recomendable salir a caminar o hacer algún ejercicio, ¿no? Por ejemplo, correr, no sé. Correr, sí, es una parte muy liberadora de todo tipo, estrés, cansancio, lo que hasta sí, el cansancio, te sientes a veces muy cansado y con 15 minutos que sales a trotar o lo que sea, te sientes ya liberado de esa parte. Y siento que algo como parte del ejercicio es como que lo pueden ir a... Porque hay una apatía, ¿no? A lo mejor puede hacer poquito. Salí a caminar 5 minutos o salí, pero que saca una rutina y le vas aumentando. Ya después igual puedes buscar alguna actividad que te llame la atención, ¿no? O alguien que a lo mejor pueda estar enojado por la pérdida porque fue una pérdida abrupta, de repente, no sé, un accidente o alguien mató, por ejemplo, en un homicidio y hay mucho coraje reprimido y yo siento que hacer ejercicio te permite de alguna manera como a manera de catarsis sacar ese enojo que está dentro. Sí, totalmente de acuerdo. Para todas esas emociones, dependiendo también del tipo de pérdida, lo real aquí es que el ejercicio es un vehículo que nos permite desahogar energía y nos ayuda en cierta manera a estabilizarnos emocionalmente. Como dices, ¿no? Pues a lo mejor empezar a correr tantito, trotar, algo leve, pero que poco a poco vaya siendo un aumento progresivo, pues para que nos ayude a toda esta parte, ¿no? Esta parte de la regulación. Que empiece a ser parte de tu rutina. Efectivamente, que sea parte de la rutina poco a poco. Igual regresamos a la parte sin juicio, sin ser tan duros. Hay que darnos la oportunidad de poco a poco retomar esta parte que es fundamental para esta parte de la pérdida. El siguiente punto, el número 7, yo le quise poner como reorganizar. ¿A qué voy con toda esta parte de reorganizar? Desde las cosas materiales, a lo mejor por ahí las recámaras, los cuartos, la casa, eso ayuda un poquito. Pareciera como un reflejo de lo que está pasando emocionalmente o de manera interior, que lo estamos proyectando hacia afuera de la casa, pero bueno, sí hay cierta conexión, pero el hecho es de que cuando le damos un cambio a nuestro entorno, eso facilita mucho la transición hacia una pérdida. Entonces, reorganiza exteriormente, recámaras, cuartos, poco a poco estos ajustes pequeños pues van a ser ajustes psicoemocionales que se van a dar en nosotros. Sí, incluso pueden ser muy pequeños, ¿no? A lo mejor cambiar el color de la casa, Así es. e incluso el mover los muebles. Puede ¿no? ser. Si puede teníamos ser. la sala en una parte, bueno, vamos a cambiarla a otro lado. No implica que tengas que cambiar de muebles nuevos, ¿no? Si se puede, Claro, pues sí, pero si no, nada, es cambiar, como decía, la reestructura de cómo está acomodada Claro, la y casa. tiene que ser paulatino, a lo mejor el cambio no radical, ¿no? Pero poco a poco reorganizar todo el entorno, todo el contexto ayuda bastante. Entonces, este punto es importante. Yo tengo una pregunta en eso. Hay... ¿Cómo diré? ¿Hay un tiempo en el que se tenga que hacer o es cuando a la persona le surja querer hacer el cambio? Siempre es bueno estarse revisando uno mismo, siempre escuchar nuestras emociones, escucharnos a nosotros. El tiempo, pues como decía al principio, pues no son recetas, entonces el tiempo aquí se vuelve relativo. Cuando, pues empezar con cambios pequeños cuando se vaya sintiendo o de la magnitud que se sienta, pero empezarlos a hacer poco a poco. ¿Qué tan temprano, qué tan después de la pérdida? Pues ya de alguna manera lo determinarás tú. Lo recomendable es que se hagan como tal. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Entonces, pues este tip habla de la reorganización externa, social en cuanto al contexto y pues se va a proyectar hacia la parte interna, ¿no? Muy bien. Pues bueno, sigue el tip número
8. 8, pero igual vamos a un pequeño corte y enseguida pues ya damos inicio a los demás tips. ¿Vale? Regresamos en un momento, no se vayan. Bueno, continuamos. Anteriormente nos quedamos en el tip número 7 que hablaba de reorganizar la casa y vamos a iniciar con el tip número 8. Muy bien, regresamos y sí, efectivamente estamos todavía comentando estos tips o recomendaciones pues para llevar o a lo mejor para vivir esta parte de las pérdidas, ¿no? La octava recomendación es hacer una especie de ritual de significado. ¿A qué voy con todo esto? Sin caer en polémicas, la recomendación es lo siguiente. A veces el funeral, que ya hablamos previamente de la parte del funeral, a veces no es suficiente pues para empezar a procesar toda esta parte de las pérdidas, ¿no? O no sé cómo, a lo mejor ni siquiera nos tocó vivir un funeral como tal. Entonces, o a lo mejor nos está costando un poquito más de trabajo de lo que normalmente se hace. Lo que podemos hacer es una especie de ritual. Un ritual en el cual, pues, el que sea de alguna manera, en el que te sientas más cómodo, efectivamente, que pues a lo mejor involucre tener la foto del ser querido, en el cual pues constantemente, puede ser desde una oración, puede ser desde estarles hablando constantemente, algo que poco a poco, sin dejar de asimilar que la persona ya está ausente, pues como para irlo despidiendo todos los días o que poco a poco estarle comentando algo. Y es una manera también de que esto se vaya desahogando, de que esto se vaya abriendo, ventilando para que se pueda dar esto. Recordar siempre que pues hay que asociar la ausencia, pero de la manera menos complicada que se tenga. Si se tienen, por ejemplo, creencias religiosas, la creencia católica o de cualquier religión, se puede usar un rezo o algo propio de la religión para darle ese significado. El fondo de esto es entender que la vida tiene un sentido a pesar de esa pérdida. Y aún más profundo, bueno, entender el para qué se tuvo que ir. Es muy fuerte. ¿De qué me doy cuenta ahora que no está? Me doy cuenta de que a lo mejor pues estaba dependiendo mucho de esa persona, o me doy cuenta de que tenía estos pendientes y no los hacía por esta persona. No sé, eso pues es totalmente personal. Cada quien se da cuenta de para qué se tuvo que ir esta persona, ¿no? Entonces es un momento muy íntimo que a través del ritual de significado pues uno va a entender, ¿no? Entonces, lo que nos funcione dentro del plano espiritual, ya sea a través de alguna religión, alguna ideología, alguna creencia, pero lo que nos funcione para darle un significado a esa ausencia. Por algo tuvo que pasar. Por algo. Muy bien, con lo que te hagas sentir que lo estás soltando. Así es. Que lo estás reacomodando, si no lo quieres ver como soltar, que lo estás reacomodando en otro plano de la existencia, lo estás reacomodando en tu corazón, en tus pensamientos, ya físicamente no está, pero vaya, en mis recuerdos, en mis emociones, por ahí está en algún lado. Sí, lo queremos ver de esa manera. ¿Sale? Pues ya casi terminamos, vamos con el noveno punto. Yo el noveno tip lo quise titular: valora lo que tienes y eres. Suena también un poquito como trivial, sí, pero es real, o sea, funciona. No es fácil vivir la ausencia de una persona, eso nos queda perfectamente claro, ¿sí? Pero ayuda mucho que uno, a partir de esa ausencia, reconozca lo que uno tiene y sobre todo lo que uno es. Valorar a lo mejor aspectos como la salud, que es muy importante. Valorar a la gente que aún permanece. Valorar a los que se quedan. Bueno, soy una viuda que me quedé sin mi marido, pero bueno, aún tengo que, a lo mejor no tengo que, pero quiero o es algo que se quisiera hacer, el velar por los hijos, el velar por las otras personas. O sea, hay que valorar qué es lo que permanece. ¿Quiénes son los que permanecen? ¿Sí? Y pues se vale agarrarse tantito de ahí. Entonces, valorar lo que uno es, valorar lo que uno tiene también sirve.
¿sí? Se fue este ser querido, este ser amado, pero bueno, ¿qué es lo que permanece? Siento que ese aspecto es súper fuerte. Sí. Siento que es muy fuerte porque también te das cuenta o empiezas a valorar con qué pierdes el tiempo a veces. Sí, ¿no? sí. Y con que a veces sí tienes, no sé cómo, la forma en que sí darle a lo mejor la importancia o sí engancharte un poquito y con que a veces cosas tan pequeñas nos enganchamos tantísimo tiempo que dices tanto tiempo que pierdo ahí. Sí, e incluso fuera de esto, escuchándote también me viene a la mente esto. Se tuvo que ir a lo mejor para valorar quién soy. Ahora, ¿yo sé quién soy? ¿Me conozco realmente? Bueno, a partir de esta pérdida, ¿quién soy ahora? Ya no soy el esposo de o la esposa de o el hijo de. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Como un reacomodo también en un esquema de sí mismo, ¿no? Efectivamente, es un reacomodo y es un entender, bueno, con esta ausencia, bueno, me reconozco. Puede pasar, ¿no? Cuando te toca ser quien cuida a una persona con una enfermedad terminal, por ejemplo, que mucho tiempo estuviste a servicio de repente se va y como que, ¿y ahora yo qué? ¿Y ahora Su rutina giraba alrededor de esa persona que estaba cuidando, es cierto. Sí, ese cuidador primario pues ya deja de ser un cuidador primario y tiene que retomar y ver, bueno, ¿quién soy? Ya no soy el cuidador de, ahora pues soy esta persona. Entonces valora lo que tienes, valora lo que eres y reconócete nuevamente como individuo. Es una oportunidad a lo mejor esta ausencia pues para conocerse un poquito más y valorarse, recordar que pues somos personas que como individuos podemos hacer grandes cosas, pero ¿quiénes somos como esos individuos? ¿Qué nos damos a nosotros mismos? ¿Qué damos a los demás? Entonces es algo que podríamos como trabajar en esa parte, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, ya para este último tip, esta última recomendación, yo quise denominarla enfocarse en el futuro. Suena fácil, ¿no? Sí. Suena fácil, así de pareciera esa frasecita típica que les digo, ¿no? Pero no, o sea, cobra sentido porque hay que buscar qué sigue. Tratar de involucrarse poco a poco en nuevos proyectos, a lo mejor en otras relaciones interpersonales. El hecho es de que sí, terminó una vida importante, sale una persona de nuestras vidas, pero pues ¿qué sigue? Entonces hay que enfocarse en el futuro, paulatinamente. Cada una de estas recomendaciones son paulatinas porque pues una pérdida reciente nos quita de repente hasta el propio sentido de la vida, ¿no? Poco a poco lo vamos a vivir. Pero el hecho es de que si nosotros nos enfocamos al futuro, le estamos dando un sentido o un nuevo sentido a nuestras vidas. Proyectarnos al futuro, metas, proyectos, nuevas relaciones interpersonales que poco a poco se van dando, pues van a ayudar como a compensar un poquito pues esta ausencia, ¿no? Es como el nuevo enfoque después de lo que ya sufriste. Claro, sí, y es devastador, pero bueno, ¿qué sigue para mí? Se va este ser querido, para algo se tuvo que ir, hay que reacomodarlo, pero bueno, ¿qué sigue? Yo tengo que continuar con mi vida. Mi vida pues me fue otorgada por lo que ustedes quieran y aquí sigo, entonces tengo que seguir en ese plan, en ese proyecto de vida. Si no tenía un proyecto de vida, pues es buena oportunidad para plantearme un proyecto de vida, entonces hay que enfocarse en el futuro. Muy bien dicho. No, y sobre todo algo que es importante agregar es que hay que pedir ayuda profesional. Yo creo que más que nada, sobre todo si te das cuenta que estás estancado en algún punto o que algo ya te está sobrepasando, es válido también. Importantísimo, sobre todo, ¿no? Como dices, buscar esa ayuda profesional. Y como ya lo mencionábamos programas anteriores, de alguien que sí los ayude a sobrellevar ese proceso, ¿verdad? Claro, es fundamental que un profesionista te pueda acompañar en ese proceso. Igual,
sin juicios, igual sin todos estos elementos que habíamos comentado. Y pues como bien dice Karina, ¿no? Es importante que si vemos que por ahí algo se nos está atorando, hay que pedir ayuda profesional, ¿no? Muy bien, pues sí. Yo solamente quisiera, antes de despedirnos, argumentar la cuestión de que toda pérdida que lleguemos a sufrir a lo largo de nuestra vida, siempre vamos a estar para estar reencontrándonos una nueva, mejor versión de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues bueno, Cari, no sé si quieras argumentar algo. No, pues por mi parte sería todo. Y pues agradecerle al profesor que se encuentra Sí, hoy. No, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues yo me despido. Fue un placer estar con ustedes hoy. Mi nombre es Karina y pues nada más recordarles que se suscriban a la página de Conscientemente, den like, compartan para que llegue esta información a más gente. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muy bien, pues gracias a las personas que nos escucharon. Nos estaremos viendo la próxima emisión. Hasta luego. Gracias.